Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes que gentilmente se toman un tiempito para escuchar mis videos. Espero que los escuchen hasta el final, porque si no los escuchan hasta el final no podrán saber mis conclusiones. Bueno, en esta oportunidad quisiera yo leer el texto de Lucas 13:27, que me parece que tiene mucha información interesante. ¿Y qué es lo que dice? Os digo, dice Jesús, que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros, o sea, los impíos, estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y esto es interesante que lo entendamos, estimados amigos, con la más absoluta precisión. Acá se nos está diciendo, y lo dice el mismo Señor Jesús, y Él no miente, que Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas, sin excepción alguna, todos los profetas estarán en el reino de Dios y estarán excluidos los impíos. Porque, y esto es algo que continúa esta declaración, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Esto de sentarse a la mesa en el reino de Dios me resulta muy curioso y muy interesante, porque se habla de una mesa en el reino de Dios. En otra oportunidad, Jesús dijo a sus apóstoles: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentaréis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces aquí tenemos un pasaje muy interesante. Tenemos también a los apóstoles de Jesús, a los cuales la Watchtower denomina ungidos, que van a reinar con Cristo, que van a estar sentados comiendo y bebiendo a mi mesa en mi reino, dice Jesús. Y acá tenemos en el texto de Lucas 13 que Jesús dice que Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas estarán en el reino de Dios. Y estos, dice, y otros que vendrán de todas partes del mundo, se sentarán a la mesa en el reino de Dios. A la mesa en el reino de Dios. Y esta palabra ¿por qué? En versículo 29, inicia 29, porque vendrán. O sea, aparte de estos héroes de la fe del Antiguo Testamento, patriarcas y profetas a su vez, eh, estarán sentados a la mesa, y luego dice porque vendrán. O sea, esto es una continuación, que junto con estas personas vendrán personas también del norte, del sur, este y oeste de la tierra, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Este es un privilegio, sentarse en la mesa del rey, en el reino de Dios. Y ya lo dijo Jesús en Lucas 22-29 a sus apóstoles, a los cuales la Watchtower llama a los ungidos, y que, bueno, eran ungidos por Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y que representan a todos los ungidos de la Watchtower. Vemos que acá en Lucas 22 dice, y 29 y 30 de Lucas 22, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Aquí pues me hace ver de que no hay mayor diferencia entre aquellos hombres de la precristiandad que, según el libro de Hebreos capítulo 11 se nos presenta como los héroes de la fe de la precristiandad, quienes esperaban la ciudad celestial, ¿no es cierto? Eh, la ciudad de arriba, ¿no? Ellos eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, esperaban la ciudad que viniera a la tierra, que bajara, y ellos se sentarán a la mesa en el reino de Dios.
estarán con Jesucristo y estarán también con los apóstoles. Y esto indudablemente es muy interesante porque esto va a ocurrir pues desde que comienza el reino de Dios. Porque los excluidos, los que no se han portado bien y han rehusado seguir a Cristo, van a ver desde un inicio de este reino a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y estos, según se nos dice, se sentarán a la mesa en el reino de Dios. A la mesa del reino de Dios. En el reino, o sea, en la mesa del rey, ¿no es cierto? Cuando el rey invita a sus amigos, a sus no iguales, pero a los que son nobles, como él, los invita a sentarse a su mesa. Él hace también lo mismo, no solamente con estos llamados ungidos de la Watchtower, supuestamente, ¿no? O con los apóstoles, ¿no? Que representan la Watchtower a los ungidos, sino que también estas mismas palabras están dirigidas para Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas. Claramente está ahí dice acá, que se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Curiosamente, como también Jesús se los dice a sus discípulos más cercanos, yo os asigno un reino. Él asigna un reino a ellos, así como también Dios le asignó a Jesús un reino. Y él es el heredero del reino antiguo, que ya estaba prometido de antemano, y que empezó con el rey David, ¿no? Como el rey del reino de Dios, y que, bueno, por cuestiones de infidelidad de Sedequías, el último rey, se suspendió esta dinastía hasta que venga aquel cuyo es el derecho, Jesús, y tomará el trono, y el reino, el cetro, la corona, etcétera, aquí en la tierra. Entonces, en ese momento, cuando Jesús establezca su reino, se habla, digamos, que junto con los antiguos héroes de la fe estarán también los que le siguieron y le siguen a él, tanto desde que cuando él llegó hasta el presente. Esta es la idea clara del asunto. Ambos grupos, los fieles de la precristiandad y los de la cristiandad, por decirlo de alguna manera, los fieles de Cristo en adelante, todos se sentarán con él en la mesa en su reino. Esto no es, pues, no se parece a nada a de lo que dice la Watchtower, de que habrá un grupo en el cielo que estará con Jesús y un grupo muy grande, también cristianos, pero que se quedarán en la tierra muy lejos de la mesa mesiánica. Bueno, estimados amigos, gracias y será hasta otro video. Chao, cuídense.